¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a continuar con este cuadro. Miren, esta es la participación en la población ocupada, es decir, por sectores productivos. Se ve pequeñito, pero lo voy a ir ampliando. Miren, esto acá es la población, se lo voy a poner aquí. Por ejemplo, de la población ocupada en el año 2012, 3.990.748 personas estaban trabajando en la República Dominicana. En el sector de agricultura, ganadería, casa, silvicultura, 565.000, 14% estaba trabajando ahí. Y en construcción estaban trabajando 251.000, es decir, 6.3%. Ahora, de esos 251, ¿cuánto representa la mano de obra haitiana? Y yo lo tengo aquí. En agricultura, 17.1%, 96.693 personas trabajan en agricultura, son haitianos. Ahí está. ¿Lo ven aquí? 17.1%. Y del sector construcción, el 29% son haitianos. Es decir, que hay una clara sobrerepresentación al sector construcción de los haitianos. ¿Por qué? Porque los haitianos tienen un peso mucho mayor de lo que debe ser la participación o de lo que es la participación de los dominicanos en términos relativos en esos sectores productivos. El haitiano está más sobrerepresentado en agricultura y construcción de lo que está representado el dominicano. Cuando se distribuye, el haitiano tiene un mayor peso. Y esto obviamente que, y vuelvo y señalo, depende de la actividad dentro del sector construcción, de la actividad que se realiza. Si es una actividad de poco nivel de educación, pues ahí hay una mayor presencia del haitiano. ¿Cuál es el nivel de ingreso promedio? Miren, aquí yo tengo el ingreso promedio de los haitianos en comparación con los inmigrantes de otros países. El ingreso promedio de los haitianos es de 9.953 pesos. Aquí es el ingreso promedio completo, ahí está, 9.953.8 pesos. Y el nivel de ingreso de los inmigrantes de otros países, 39.922 pesos. Ahí se ve claramente de que el haitiano tiene menor nivel de ingreso que los inmigrantes de otro país. Con relación al ingreso por hora, porque ese era el ingreso mensual, el haitiano tiene 55 pesos con 40 centavos por hora y el inmigrante de otro país 232.6 pesos por hora. Y entonces ahora vamos a introducir en el análisis, porque hasta ahora hemos estado hablando del haitiano y de los otros inmigrantes, y vamos ahora a introducir el análisis del dominicano. Vamos a ver qué peso tiene el dominicano, vamos a ver el ingreso que tiene el dominicano y vamos a compararlo con la presencia haitiana para ver el efecto. Miren la escolaridad de los dominicanos. ¿Recuerdan la escolaridad de los haitianos? Habíamos señalado 7.3 años. Miren la escolaridad de los dominicanos. En promedio, 9.3 años. ¿Lo ven ahí? 9.3. Ese es el promedio. Sin embargo, cuando hablamos por deciles, deciles es cuando descomponemos en partes de 10, es decir, 10 partes iguales de población, y tomamos los dos primeros deciles, primero y segundo, y vemos lo que es el promedio de años de escolaridad, vemos que es 7 y 7.5, es decir, que el promedio sería 7.25, 7.3, que es exactamente el de los haitianos. ¿Qué significa eso? Que los haitianos que están llegando a República Dominicana, ¿a quién se parece en términos de escolaridad, en términos de capital humano, en términos de capacidad de generación de ingresos? A los más pobres, a los más pobres, es decir, que el haitiano a quien va a venir a sustituir es al más pobre, al 20% de población más pobre, ese es el que el haitiano estaría sustituyendo. Ahora, ¿dónde trabaja el dominicano? Vamos a ver, y esto es sumamente interesante. Aquí yo tengo, y lo voy a explicar con calma, aquí yo tengo la distribución por deciles de ingreso y por actividad económica del dominicano. El primer decil, que sería ese que está aquí, ahí, esa columna que está ahí, fíjense, ustedes saben lo que es el sector construcción, vamos a verlo aquí. El sector construcción, para que se vea acá, es ese color marroncito que está ahí en su pantalla. ¿Lo ven ahí? Construcción. Y ahora lo que yo voy a hacer es enseñarle cuál es el porcentaje del sector construcción en el primer decil, es decir, del dominicano más pobre, 1.4%. Es decir, que el dominicano más pobre no trabaja construcción. El segundo grupo de dominicanos más pobres, que es el segundo decil, 2.9,
tampoco trabaja construcción. ¿Eso qué implica? Que el dominicano más pobre no está trabajando construcción. ¿En qué momento comienza a trabajar construcción el dominicano? Fíjense que en el cuarto decil ya es 6.4, en el quinto 5.6, en el sexto 4.7, en el séptimo 11.6, en el octavo 8.4, en el noveno 10.4 y en el décimo 6.1. Es decir, que es hacia la mitad de la distribución de ingresos de la República Dominicana que aparece el dominicano trabajando en construcción. ¿Quién es ese dominicano? El especialista en construcción. El especialista, ¿quién es? El electricista, el plomero, el que hace una terminación en yeso fina, el que hace una terminación en banistería, quien hace una instalación de una cocina, quien hace ese tipo de trabajo dentro del sector construcción con más capacitación. Ahora, el dominicano de menores ingresos, como tiene que enfrentar al haitiano, el haitiano que llega enfrenta al dominicano, deprime el salario, y al deprimir el salario, ¿qué hace el dominicano? Se va. No es que el dominicano no quiera trabajar la construcción, porque yo lo voy a decir siempre esto. Miren, cuando nosotros nos mudamos a Piantini, recuerdo que había un señor que le tocó construir en la casa de al lado la cisterna. Era un dominicano, fuerte, como una nevera, un mulo era, un mulo. Y él construyó, hizo la cisterna a pico y pala. A pico y pala, se llamaba Isaac y era dominicano. Y yo pregunto, ¿y dónde están los Isaac? ¿Dónde están los dominicanos? Los dominicanos ya no hacen ese trabajo. ¿Por qué? Porque la presencia haitiana ha deprimido el salario, deprimió el salario de equilibrio, y al deprimir el salario de equilibrio, esa actividad sencillamente la abandona el dominicano. No es como algunos quieren decir, que es que el dominicano abandonó y el haitiano lo sustituyó. No, fue que el haitiano llegó, encontró ese nicho, entró, deprimió el salario, y al deprimir el salario el dominicano salió. Por eso, fíjense, vuelvo a señalar, construcción, no hay prácticamente construcción. El dominicano de menores ingresos no trabaja construcción. Fíjense, el 10% del dominicano más pobre solamente trabaja el 1.4%, cuando el promedio es más del 6%. Entonces, si el promedio es el 6%, ¿por qué solo trabaja el 1.4%? Fíjense que hasta llegar al cuarto decil todavía está por debajo del 6%. Es en el cuarto decil que aparece el 6%, que es el porcentaje. ¿Qué implica eso? Que el dominicano pobre definitivamente ha sido excluido, ha sido sacado del sector construcción y buena parte también de agricultura por parte del haitiano. La informalidad. La informalidad, la tenencia de papeles y el dominio del idioma afectan obviamente la decisión de dónde trabajar. El haitiano se inserta más fácil en la informalidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el sector agrícola, construcción, son sectores altamente informales en la República Dominicana. Fíjense ahí, porcentaje de empleo informal, esto es dato del Banco Central. Agricultura y construcción, 86% y 83.7%. Y vemos cómo se inserta el haitiano que no tiene papeles, fíjense ahí, 51.7% de todos los haitianos trabajan en el sector agrícola cuando no tiene papeles y el 16% en construcción. Y si no entiende el castellano, 53.7% se va a agricultura y el 14.1% se va hacia construcción. ¿Qué significa eso? Que obviamente que cuando no se tiene esos papeles y no se tiene ese dominio, pues se prefieren ir a construcción y a agricultura. Vámonos a la pausa.